quiere que tengamos paz. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el tema que sigue en la enseñanza de la doctrina. Y el tema que sigue en la enseñanza es el de resurrección de los muertos. Y eso está muy relacionado con la venida del Señor Jesucristo, definitivamente. Pero vamos a verlo con otras cosas más. Si es posible, quiero mostrarles un par de videos para animarlos también a que aprendan más sobre eso. Y entonces es parte de la enseñanza, ¿sí? Vamos a ponerlo para allá. Primero que nada, la enseñanza sobre la doctrina, la enseñanza sobre la resurrección de los muertos, pues lo primero con lo que empieza es sobre aprender un poco sobre la muerte, ¿verdad? ¿Y qué significa la muerte? La muerte significa, para las personas, significa extinción para las personas. Si tú preguntas a alguien qué es la muerte, te va a decir, bueno, es cuando ya alguien deja de vivir. Por ejemplo, una planta se muere, se seca, deja de tener vida. Un animal se muere, se extingue. En la Biblia, cuando se habla de la muerte, la palabra significa separación, y tiene que ver con la separación de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Dejan de estar unidos, dejan de ser una unidad, una sola cosa, y entonces el cuerpo se queda sin el alma, el cuerpo se queda sin el espíritu, y entonces sobreviene la muerte, lo que conocemos como el término de la función del cuerpo, ¿sí? La palabra en hebreo es mou y significa separación, ¿sí? No significa que algo se termina,
que algo se acaba, sino que se separó. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán que el día que comiera del árbol iba a morir, Dios estaba diciendo, hablando de esa separación que iba a suceder. Y entonces, desde el momento en que el hombre pecó, pues la muerte está en nosotros, porque ha habido esa separación del espíritu, del alma, del cuerpo, y no trabaja como una unidad. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo viene a nosotros y nos da vida nueva, ¿sí? Y por eso nosotros podemos tener vida eterna, ¿sí? Hay un momento en el que vamos a morir en esta tierra, en que nuestro cuerpo va a dejar de funcionar, nuestra alma y nuestro espíritu van a ir a Dios y vamos a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Pero a la venida del Señor Jesús va a ocurrir la resurrección de los muertos, ¿sí? Y eso significa que aunque nosotros en el cielo estuvimos conscientes desde el momento en que morimos, desde el momento en el que nosotros hayamos muerto en esta tierra, vamos a seguir con toda nuestra conciencia como personas completas en el cielo, ¿sí? Eso significa que en el cielo vamos a tener nuestra memoria de todo lo que sucedió, lo que vivimos en esta tierra. Vamos a tener conciencia y recuerdo de nuestras familias acá, ¿sí? Y vamos a encontrarnos con nuestros familiares que hayan ido a la presencia de Dios antes de nosotros, ¿sí? Esperamos que nuestros familiares conozcan a Cristo para que ellos también vivan en esto, ¿sí? Entonces, en un momento cuando Cristo regrese por nosotros, va a ocurrir la resurrección. Y eso significa que nuestros cuerpos que estaban en la tumba, seguramente ya deshechos, seguramente ya en descomposición o tal vez ya hechos polvo, esos cuerpos van a ser renovados, esos cuerpos van a ser reconstruidos, y van a ser reconstruidos con un cuerpo no como este, así que se va haciendo viejo, que se cansa, sino con un cuerpo que va a tener parte del poder de Cristo en él, ¿sí? Y ese cuerpo pues va a poder vivir para siempre. Y nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu se van a unir nuevamente. Eso es lo que significa la resurrección, ¿sí? Que nuestros cuerpos van a ser levantados de la muerte, van a ser regenerados, van a ser reconstruidos del polvo. ¿Amén? Entonces, y eso es algo que sucedió y comenzó con Cristo Jesús. Cristo Jesús murió aquí, crucificado, murió y derramó su sangre en la cruz por nosotros, y ahí entregó su espíritu. La Biblia dice que Él dijo, consumado es, y entregó el espíritu. Y en ese momento su cuerpo se separó del espíritu y de su alma. Y el cuerpo fue llevado a una tumba cavada en la piedra, en una cueva. Pero al tercer día su espíritu y su alma se unieron nuevamente y su cuerpo fue transformado. Y entonces Él desde entonces vive con ese cuerpo, ¿sí? A veces pensamos que Cristo es como un espíritu nada más, como si fuera un ángel que está en el cielo, pero con el cuerpo que Cristo resucitó, se apareció a los discípulos por muchos días y fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo. Y con ese cuerpo continúa, es un cuerpo que puede estar en el cielo y que puede hacerse presente aquí. Las personas que han visto a Jesucristo, como cuando Pablo vio a Jesucristo, no vio como un ángel o como un espíritu, sino vio la presencia física del Señor, ¿sí? Y así es, el cuerpo de Cristo ya no muere, continúa. Entonces esa es una cosa bien importante, porque yo creo que muchos tenemos la idea de que Cristo es como ahorita como un ángel, como un espíritu, pero no, Cristo tiene su cuerpo resucitado desde ese momento, ¿sí? Y nosotros también, cuando resucitemos, vamos a tener un cuerpo similar al de Él. El cuerpo que tenemos actualmente lo heredamos. ¿De quién lo heredamos? De nuestros padres. ¿Y cuál fue nuestro padre original? Adán, ¿verdad? Adán y Eva. Entonces de él lo heredamos, pero el cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos lo vamos a heredar de Cristo, exactamente, ¿sí? Y que ese cuerpo va a ser un cuerpo que va a vivir para siempre junto con el Señor. Amén.
Entonces, nuestra resurrección va a ser de esa forma. Si ustedes quieren ver más detalles, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, aparece eso. Viene claramente cómo vamos a llevar la imagen de Cristo Jesús, en qué momento va a suceder eso. ¿Cuándo va a suceder la resurrección? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿sí? Cuando Él vuelva a venir, entonces vamos a ser resucitados, los que se hayan muerto. Y los que estén vivos, esperando al Señor Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser transformados. Dice en la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, así como en un parpadeo, como en un abrir de ojos, su cuerpo va a ser transformado y van a recibir al Señor en el aire. Eso es lo que se conoce como el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia significa que el cuerpo de los que estén vivos va a ser transformado y va a recibir al Señor Jesús y va a estar con Él. Y de los muertos pues van a revivir. Va a revivir ese cuerpo unido con el alma y el espíritu. Hay una duda aquí. Cuando usted dijo segunda venida, pues primero vino el rapto. En la venida del Señor Jesús viene ese. Porque muchos se quedan con esa idea de que es en la segunda venida. Ocurre el rapto para estar con Él. Y bueno, la segunda venida del Señor Jesús tiene muchos eventos. Muchos eventos. Para algunos, la segunda venida sería cuando Jesús venga físicamente sobre la tierra, se pare sobre el monte de los olivos y comience su reinado sobre la tierra, ¿no? Pero hay muchos eventos ahí. Uno de ellos es el rapto, definitivamente, ¿sí? Ok. Ahora la computadora no quiere trabajar, se brinca para donde quiere. Hay que hacerle como a la antigüita a mano. Ok, ahora es muy fácil hablar de la enseñanza de la resurrección de los muertos como algo muy teológico, como algo muy de enseñanza, de doctrina, hasta alguien podría decir de filosofía, como algo muy inexistente o algo muy teórico. Pero en la vida real también ha sucedido. Gente que ha estado muerta ha vuelto a vivir, ¿sí? La Biblia nos habla acerca en Hechos 9, versículo 36 al 42, nos habla de una persona que se llamaba Dorcas. Y Dorcas era una persona muy estimada en la iglesia, ¿sí? La gente de la iglesia y la gente del pueblo la quería mucho porque era una persona que ayudaba a los demás. Y cuando ella murió, mandaron llamar al apóstol Pedro y le dijeron: no te tardes en venir a nosotros. La gente tenía un gran dolor, tenía una gran tristeza, había sido una gran pérdida para toda la comunidad que muriera Dorcas y no sabían qué hacer, entonces pidieron que viniera Pedro. Yo no sé si ellos al llamar a Pedro esperaban que Dorcas resucitara, pero lo mandaron llamar. Y cuando Pedro vino, entró al lugar donde estaba el cuerpo de esa persona y oró y le dijo: levántate. Y entonces el espíritu y el alma regresaron al cuerpo y la mujer se levantó. Y pues eso fue una cosa tremenda para toda la pequeña ciudad donde vivía Dorcas. ¿Dónde vivía Dorcas? Mandaron a llamar a Pedro a Jope. ¿Y dónde estaba Dorcas? En su casa.
Dorcas vivía en Jope. Muy bien. Ok. Dorcas vivía en Jope y Pedro estaba en Lidia, donde lo mandaron llamar. Entonces, eso es lo que nos habla la Biblia y es un ejemplo de una resurrección. Ahora, Dorcas no resucitó como cuando venga Jesucristo, sino que Dorcas solamente resucitó, volvió a vivir su cuerpo mortal, volvió a vivir y vivió algún tiempo y después ya se murió, ¿no? Y desde entonces espera la resurrección de los muertos, su cuerpo y su alma, su conciencia, su persona está en la presencia del Señor Jesús. ¿Sí? Ese es el tipo de resurrección que ocurre cuando una persona muere aquí y vuelve a vivir, y la Biblia nos habla y nos da varios ejemplos de eso. Pero hay casos documentados, hay casos reales, recientes, que podamos conocer, de los que podamos oír, porque todos entendemos la muerte como algo definitivo, ¿no? La muerte como algo irreversible, la muerte como algo que es totalmente, que ya no tiene vuelta, ¿sí? El cuerpo, cuando la persona muere, ¿qué le pasa? Se empieza a descomponer, ¿sí? Entonces entendemos que el cuerpo ya no puede volver a vivir, ya se deshacen las funciones, se deshacen los órganos, todo se pierde. Pero hay casos reales, hay casos recientes, hay casos que podamos conocer. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Otra vez se va. Ok, este es el primer caso. Este caso para quienes hayan visto la película se llama Un amor inquebrantable. ¿Alguien de aquí la vio? Nosotros sí fuimos. Estuvo en Cinépolis. Esas son las películas que vale la pena ver. ¿Quiénes van a ir a ver Star Wars? Diciembre 18. Ok, Un amor inquebrantable. Un amor inquebrantable es una película basada en hechos reales, ¿sí? Voy a abrir la página de la película, porque ahí quiero mostrarles otra cosa. Entonces, Un amor inquebrantable narra la resurrección de un muchacho, de un joven. Es un niño que es adoptado por una familia de estadounidenses cuando él es muy pequeño y crece con ellos. Y entonces un día le pide permiso a su mamá de salir a jugar con sus amigos y van a donde está un río congelado. No quiere trabajar. Van a jugar a donde está un río congelado y los tres niños se caen al río, se caen a las aguas heladas. Unas personas que están viendo, que los ven, llaman a los servicios de urgencia, viene la policía para tratar de ayudarlos y rescatan a dos de los niños, los sacan del agua, los logran sacar del agua, pero el niño que es adoptado, de quien trata la película, ese niño se ahoga, ¿sí? Se va a lo profundo del río y pues se ahogan, ¿no? Entonces llega el equipo de emergencia a buscarlo, a buscar el cuerpo dicen, pues ya solamente va a ser un rescate de un cuerpo muerto,
ya no ven esperanza de resurrección, de reanimarlo, porque porque tardan más o menos 10 minutos en llegar los servicios de urgencia que entran a buscarlo, y como 10 minutos más en sacarlo. Entonces pasan 20 minutos desde que el niño entró en el agua y se empezó a ahogar, hasta que, de una forma que también no se explican lo ven como un milagro incluso que hayan encontrado el cuerpo tan rápido en el fondo del río, porque lo están haciendo con ganchos. Entonces cuando sacan el cuerpo del agua, tiene 20 minutos que estuvo bajo el agua helada. Le empiezan a tratar de reanimar con RCP, lo suben a la ambulancia, se lo llevan a un hospital cercano. En el hospital cercano lo intentan reanimar. La mamá llega al hospital cuando están intentando reanimar al muchacho. Ya pasaron más de 30 minutos desde que todo pasó, y el doctor lo declara muerto. Sí, declara muerto al niño. Entonces, el niño es el que está en la foto de John Smith, la mamá y el papá. Estas son las fotos de las fotos reales de ellos, ¿sí? En la película pues algunos son actores, ¿verdad? Pues si se acercan se van esperando. Entonces declaran muerto al niño. Dicen ya no hay nada que hacer, no se pudo reanimar, ya. Y entonces dejan entrar a la mamá a donde está el cuerpo del chico, y la mamá empieza a gritar y empieza a pedirle a Dios que lo traiga de vuelta. Empieza a orar, y el doctor es una persona que no cree ni en milagros, ni en Dios, ni nada de eso, ¿no? Pero pues dice, bueno, la señora tiene mucha pena por su hijo, y la señora está orando por él y pidiéndole a Dios, y en eso el muchacho empieza a dar signos de vida, y se hace un gran revuelo en el hospital, porque pues el muchacho realmente está reanimado, el corazón está volviendo a latir, y corren todos los médicos a atender al cuerpo. Y entonces el doctor sugiere que se traslade al muchacho a otro hospital donde está un especialista en neurología, porque dice, como el niño estuvo sin oxígeno muchos minutos, mucho tiempo, que va a tener daño cerebral, porque el cerebro no recibe oxígeno, el cuerpo no recibe oxígeno. Dice, pero hay un gran especialista en tal hospital, y trasladan al niño allá. Y para hacerles el cuento corto, la historia corta, el niño empieza a recuperarse, hasta que lo dan de alta del hospital al cuarto día después de que eso sucedió. Entonces es una historia tremenda, totalmente documentada por los testimonios de los paramédicos, de la policía, por los testimonios del hospital inicial donde llegó, del segundo hospital donde estuvo. No se explican cómo el niño se recuperó sin tener daño, salió caminando del hospital. Y acá en lo que les quería mostrar están los videos de los noticiarios de Estados Unidos que cubrieron en los eventos y que dan fe. Obviamente pues, todo lo ven como un milagro, ¿no? Es una cosa tremenda que sucedió. Entonces el niño no tenía ninguna esperanza de reanimarse, pero Dios hizo algo, y ese muchacho está vivo nuevamente con sus papás, ¿sí? Ese es un primer ejemplo. Si ven la película Un amor inquebrantable, ahí está pues, la historia, y si quieren pues pueden ver en el sitio que se llama
Un amor inquebrantable, la película.com, y ahí está todo ahí pueden leer más. Y hay una sección que se llama Historia Real, que es donde vienen las fotos de las personas, los links a las noticias, ¿sí? Está después de que el niño se recuperó, en la iglesia donde asistía la familia de su familia, donde ellos asistían, hicieron un culto, un servicio, y ahí invitaron a los paramédicos que lo atendieron. A ver si ya abre. Alguien que ore para que el internet resucite. Tres conexiones de internet y no logramos conectar una computadora, pero no creo que algo así.
Ya sé, doctor, yo mira. Ojalá se recupere, señora. Yo sé que me amas. Lo que tengas planeado para ti. Para Brian. Para John. Señor Jonathan. No, suscríbanse. Y ahora quiero mostrarles también, este es el sitio de los que produjeron la película, y acá está el muchacho, la mamá, el papá, perdón, el pastor. Este es el video del servicio o el culto que se hizo en la iglesia después de que salió, que regresó que se recuperó. Esos son los números que lo rescataron. Este es el video, este es uno de los videos de las noticias, de los noticiarios, perdón. El periódico es el Mail Online. No, Daily Mail. El hermano Jacinto nos va a traducir. Está en inglés de todos modos. Y yo le entiendo. It would be fun to go into the ice, and it seemed very big. On Martin Luther King Day, the ice on Lake St. Louis in Lake St. Louis was partially frozen. They and their friend John ventured out. We went on, we slid around, took a few pictures. Regular 14-year-old boys would do. The boys posted this picture to Instagram, standing on the ice. They didn't realize the sun was melting the frozen surface beneath them. Josh Sander and John Smith walked out further, about 150 feet from shore. They were walking, looking at their phones. Suddenly, the ice broke, and John fell in. I was on like my hands and knees next to the ice, and I was like grabbing his hand back and pulling back out of the ice. And then, what happened? The ice fell beneath me and I fell in. I ran over, laying on my stomach so I wouldn't break the ice myself when I tried to pull them. Josh's sister Jamie made it back to the dock. John was screaming. He didn't want to die, and they were screaming for me. They were screaming to call 911 that they needed help. Fire an ambulance for the emergency. I don't know where I am exactly. Lake St. Louis. As all three boys fought hypothermia in the 40-degree water, Josh clawed his way out. How did you get out? I don't know, like, guess God just helped me and I pulled myself out. Each second got more dire as Josh Rieger and John Smith fought to keep their heads above water. One is struggling to look up. Okay, how long have they been in the water? I'll say 2-3 minutes. Two boys, and they're both their heads still above water. Yeah, Okay, what's going on? It felt like you were stuck in a box and you couldn't get out. My whole body was going numb, except for my neck. John, no longer breathing, sank to the bottom of the lake. Lake St. Louis firefighters pulled Josh to safety. I made entry from the dock. Wentzville firefighters Tommy Shine was the person who found John. So what is your mission at that point? Find the young man that's in there and quickly get him out of the water and get him up. Shine used a pole to feel around on the bottom of the lake. Somehow he snagged John's body immediately. Once I entered the water and began my search, it was like him and I were the only two in the water talking. And then it was just guided. It was unbelievable to know that feeling and just to feel it and come up with no resistance. His shirt had icicles on them from being submerged for so long. Did he have a pulse? He did not. Cold water works great because your body begins to shut down. So all those vital organs were beginning to be in self-storage and survival mode.
Pastor Jason Noble tells me what happened when John arrived at the emergency room. The doctor was prepared to call time of death. And his mom came in and prayed for him, and the pulse came back. So it was right on the edge. The families of the teens agreed to share their story so others could see how God saved them from near death. It was a set of small miracles all built together for one large miracle of seeing John and even his friends make it. I know that God works in mysterious ways. Ahí es todo el reportaje que hicieron. Es uno de los reportajes que hicieron para entrevistar a los bomberos, entrevistar a los amigos, etc. ¿Sí? Muy bien. Y hay más reportajes. Vean la película y si no ven, y también entren al sitio, vean los testimonios ahí de... Sí, la pasaron hace como en marzo o abril. Sí, ya, ya no sé. Ahorita la puedes ver en Cinépolis Click o si no en YouTube. Ahí la pagas y ya pues la pagan, ¿eh? La pagan. En Netflix todavía no está. Seguro luego sí, la pagan 70 pesos, la ven todos. Noche de cine. Ok, ese es un ejemplo. Este es otro ejemplo. Enciende las luces. Este es de Best Buy. ¿Vieron? Quedó súper. I was the father of 3 children, the husband of a wonderful wife, a man with a great future. On January 18th, 1989, I died. When I woke up, I was the father of 3 children, the husband of a wonderful wife, a man with a great future. On January 18th, 1989, I died. When I woke up, I was in heaven. The man in the red Ford is deceased. I'd like to pray for him. He's alive! Look at that, folks! From what we've heard, Don's car was wrecked by an 18-wheeler. Your husband is very badly injured. We are doing everything we can to save him. I'm so scared. God, please help us. I know it's going to be tough, but Don needs you now. I fought all I can. I'm ready to die. You got all these people who care so much for you, and you have no idea how much they love you. We're gonna pray all night for you. We're taking over from here. I have denied them the blessing of care. You were right. Amidst all the suffering, I've learned that heaven is real. You prayed, I'm here.
Ok, esta es otra historia. Este es un pastor. Él iba manejando y chocó contra un tráiler. Lo declararon muerto ahí en el accidente. Llegaron los bomberos y lo encontraron ya muerto. Y una persona que llegó al lugar del accidente pidió orar por él. Y de repente se dio cuenta de que estaba vivo. Los bomberos lo sacaron, lo terminaron de sacar, lo llevaron al hospital. Estuvo muerto durante 90 minutos. Después en el hospital tardó mucho tiempo. El proceso de recuperación fue muy largo, hasta que ya por fin se recuperó completamente. Entonces, pues también está toda la historia, toda la documentación. Hicieron la película se llama 90 minutos en el cielo, y esa sí está en Netflix. Y está el libro también, los que quieran también ahí lo pueden ver. Se llama Don Perris, ¿no? El pastor, la persona que murió. Y el tercer caso, ahora, este es otro caso diferente. Estas son personas que han estado casi muertas, pero ya han estado en la presencia de Dios, han visitado el cielo y pues después lo han platicado, ¿no? Entonces, un caso de esos que está documentado el libro se llama El cielo es real, y la película también está en Netflix. Sí. Muy bien. Entonces, aquí lo que sucedió es de que el niño se enfermó de apendicitis, estuvo muy grave en el hospital. Los doctores pensaban que no iba a sobrevivir, pero sobrevivió. El niño en ningún momento le dio un paro cardíaco, no, simplemente pues estuvo anestesiado para la operación y todo. Sin embargo, 4 meses después de la operación, les dijo a sus papás que él había ido al cielo y que había visto a Jesús, y les empezó a describir lo que había visto allá. Y al principio, el papá de hecho es pastor de medio tiempo en el pueblo donde viven, y al principio no le creían. El niño tenía 4 años en ese momento y no le creían, pero el niño les empezó a decir cosas que habían sucedido mientras él estaba anestesiado. Le empezó a decir: papá, ¿por qué estabas tan enojado con Dios? Porque yo te vi que estabas gritándole a Dios. Y así muchas cosas les empezó a platicar. Así. Entonces, también otra cosa que había pasado es que ellos habían perdido un bebé antes de sus 2 hijos. Y él le dice: en el cielo había una niña que me dijo que era mi hermana, y así les empezó a platicar. Y les dijo: también conocí a mi abuelo. El niño, como bebé, había podido, había perdido, no había conocido, no había visto, convivido con su abuelo ya para tener memoria de él, pero les dijo que había conocido a su abuelo. Y entonces le mostraron una foto del abuelo y le dice: no, ese no es mi abuelo, es así un hombre viejito. Y luego le enseñaron otra foto más joven de él y dice: ese es el abuelo, ese es mi abuelo, ese es el que yo vi. Dice: porque en el cielo dice nadie usa lentes. Entonces les dijo muchas cosas que habían sucedido durante la operación, que era imposible que el niño supiera, y lo que parece es como que el niño se estaba realmente muriendo. Pues el niño se estaba muriendo, fue a la presencia de Dios, estuvo con Jesús, y dice que él ya no se quería regresar, pero que Jesús le dijo: tienes que regresar con tus papás, porque tus papás están orando por ti y yo voy a contestar la oración de ellos. Y entonces dijo: ya, tienes que ir del cielo, tienes que regresar. Se acabó su visita en el cielo, ¿no? Y después le dijeron los papás: ¿y cómo es Jesús? ¿Y cómo es Jesús?
y le enseñaban los dibujos que hace la gente acerca de Jesús y decía, no, ese no es, ese así no es, así no es. Y entonces hay otra niña, que es la que está acá, que se llama Akriani Kamari. Y ella es una niña que vive en Estados Unidos, pero sus papás son ateos. Sin embargo, la niña dice que ella ha tenido visiones del cielo. Y esa niña, desde los 4 años, comenzó a pintar. Y el dibujo que está acá es una niña que se especializa en la pintura realista. Y la pintura realista es una técnica que dibuja las cosas como si lo estuvieras viendo en una fotografía de alta definición. Entonces tú ves esas pinturas y parece que se van a salir del cuadro, ¿no? Porque se ven súper reales. Entonces la niña tiene una gran técnica. Ella se enseñó a pintar ella sola, pero dice, me inspiro en las visiones que he tenido. Y tiene un cuadro de Jesús que es como ese que se ve ahí. Y entonces cuando al niño le enseñaron esa pintura, dijo, ese se parece. Entonces, también eso le ha dado como promoción al trabajo que hace esta niña, ¿no? Sí. Bueno, ella dice que ha tenido eso, y realmente la pintura que hace es muy... sobre ella no he investigado más, pero ella dice que ha tenido visiones del cielo, que ha conocido a Jesús y que por eso ella puede pintar así. Y los papás de la niña pues son ateos, ¿no? O sea que no es como que la hayan influenciado. O si la influenciaron pues sería hacia la que no existe Dios, no existe Jesús, no existe el cielo, ¿no? Pero bueno. Entonces, y otra película también que nos habla de esto, esta no la incluí aquí, porque ya se les he platicado, es la película que se llama Milagros del Cielo. Y la película Milagros del Cielo trata, también está en Netflix, es una película que habla sobre una niña que tuvo un accidente. En su casa tenían un árbol y el árbol tiene un tronco hueco, y entonces estaban en lo alto del árbol como a 5 metros, o creo que más, estaban en una parte muy alta, y la niña se cae hacia dentro del tronco y se va por dentro del tronco muchos metros y cae de cabeza. Entonces llegan los bomberos, la sacan, etc. Y la encuentran viva y se la llevan al hospital. Pero en el hospital, cuando la atienden, se dan cuenta de que no tiene nada, no le pasó absolutamente nada a la niña. Sin embargo, la niña les dice que ella vio a Jesús y que adentro del árbol, cuando se cayó y se accidentó, se murió, y fue al cielo y vio a Jesús. Y Jesús le dijo que la iba a sanar, y que todo iba a estar bien. Entonces, pues en el hospital la encuentran perfectamente, la dan de alta. Sin embargo, la niña antes de eso tenía una enfermedad que era incurable de sus intestinos, de su estómago, de sus intestinos. Entonces, el diagnóstico para ella es que simplemente iba a pasar tiempo con cosas que le ayudaran a medio vivir hasta que se muriera. Hasta que muriera. Dice, el doctor decía que de esa enfermedad nunca había curado a nadie. Entonces, la niña, después de su accidente en el árbol y que vio a Jesús, y que habla de todo eso, la niña simplemente se empieza a recuperar hasta que deja las medicinas y ya, la dan de alta y todo. Pero después de todo lo que pasa en el árbol y ya cuando ella recupera, bueno, se supone que la caída se pudo haber fracturado, se pudo haber roto la cabeza, pero no le pasó nada. Eso es lo que le dicen, que no tiene nada. Pero del problema de salud que ella tenía ya era notorio, su vientre era un vientre de embarazada y ella, o sea, era una niña como de 11 años aproximadamente, y pues ella, pues ya su ropa no le quedaba, entonces siempre tenía que estar tapando, se sentía incómoda. Pero después del accidente, después de todo eso, un día la mamá le va a ayudar a vestirse y ya no tenía vientre. Entonces la lleva todo lo que sucedió con el médico ese, que es especialista de los intestinos y no sé qué, y le dice, es que esto es imposible, o sea, esto es imposible. Y pues ahí es donde ven cómo Dios obra. Sí. Entonces,
pensando en la que sigue. Pero, ¿qué debemos sacar de todo esto? La idea es, lo que les quiero transmitir es que la resurrección es una cosa que vamos a vivir todos y vamos a experimentar todos cuando venga el Señor Jesús. Pero también les quiero decir que Dios en nuestros días sigue resucitando personas, sigue resucitando gente que ha muerto. Son milagros que siguen sucediendo. Lo que vemos en la Biblia acerca de Pedro y cómo él oró para que Dorcas volviera a la vida, es algo que sigue sucediendo y que ahora pues ya tenemos no solamente el testimonio de un hermano que nos platica que oraron en su iglesia y alguien se levantó de los muertos, sino hay casos que están documentados, que están en las noticias, que están los testimonios de los paramédicos, de los médicos, de los hospitales, de la policía que atendió a la gente, cómo la persona estuvo totalmente muerta por cierto tiempo y volvió a la vida. Y lo que les quiero decir es que eso nos debe hacer pensar en nuestra vida eterna y pensar no solamente en esta vida material y en las cosas que tenemos de forma material, sino también en la evidente existencia de algo más allá de nuestra vida material, más allá de nuestros cuerpos físicos y riquezas físicas, y ese mundo espiritual donde Dios se mueve y donde los milagros ocurren, y que ahora cada vez más pues tenemos casos ahí bien documentados acerca de eso, ¿sí? Bueno, Dios les bendiga. La computadora ahora no quiso trabajar, pero quería que vieran esto. Dios les bendiga. La próxima semana, viernes y sábado, oren por favor porque hay una reunión de jóvenes en la iglesia de Tláhuac. Los muchachos que puedan ir, por favor, vayan, va a estar muy bueno. Primero Dios, yo voy con las niñas, también Edgar y Gisela van a ir, y van a ir muchos hermanos, entonces va a estar muy padre. ¿Sí? Dios les bendiga.